Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo la partida jugada el día de hoy en la Copa Sinquefield 2022 entre el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y su anterior retador al título, el ruso Jan Nepomniachtchi. Recordemos que Jan Nepomniachtchi es tanto el anterior retador como el siguiente, porque volvió a ganar el torneo de candidatos, que es el que te da justamente el pase para, o el derecho para retar otra vez al campeón del mundo. Sin embargo, parece que Magnus Carlsen declinó esa posibilidad y ahora Jan Nepomniachtchi va a jugar contra el chino Ding Liren para ver quién es el próximo campeón del mundo. Por lo tanto, esta partida generaba muchas expectativas porque parecía que iba a ser una buena partida y no defraudó. Así terminó siendo. La partida comenzó con D4 por parte de Magnus Carlsen, que siguió con caballo F6 de Jan, C4, E6. Y ahora lo más normal aquí es caballo C3. No digamos la mejor, pero digamos que es lo más empleado por la élite sobre todo. Es caballo C3, a lo que suele jugarse alfil B4, que es una de las tantas posibilidades. No es la única, pero es una de las tantas posibilidades. Y lo que pretende alfil B4 es clavar al caballo de C3 para controlar la casilla E4. Tanto con el caballo de F6 como posteriormente con el alfil de C8, que puede salir por fianchetto, ¿vale? No puedes jugar aquí E4 porque entonces te capturan y hemos aprovechado que el caballo en C3 está clavado, ¿sale? Entonces básicamente esa es la idea, ¿no? De jugar alfil B4, de prevenir que las blancas jueguen E4 inmediatamente, y de hecho las negras son las que luchan por el control de esa casilla, como hemos dicho, fianchetando en ocasiones el alfil a B7 para controlar todavía con más piezas la casilla F5. Pero algunos jugadores prefieren evitarla, como en este caso Magnus Carlsen, que al jugar E6, en lugar de seguir con caballo C3, siguió con caballo F3, ¿vale? A lo que Ian jugó D5, siguió C por D5, E por D5 y caballo C3. Nepomniachtchi jugó C6, aunque aquí hay que decir que se puede seguir jugando todavía alfil B4 con muy interesantes posibilidades. Por ejemplo, después de alfil B4 puede seguir alfil G5, y una variante que parece bastante agresiva de las negras, pero que en realidad deja bien a las blancas. Pero claro, hay que conocerla, ¿no? Porque si no, sí podemos quedar fácilmente peor o incluso perdidos. Después de H6, por ejemplo, alfil H4, G5 es bastante agresivo porque es cierto que quita el alfil de la clavada del caballo, pero debilita bastante la estructura de peones. Recordemos que los peones, mientras más avanzados, suelen ser más débiles, especialmente si son los donde me voy a enrocar, ¿no? Que son los del flanco de rey. Siguió alfil G3, bueno, pudo haber seguido alfil G3 y caballo E4 ahora. Caballo 4 tiene la doble idea, tanto de ganar la pareja de alfiles como de atacar al caballo S3 que ya estaba clavado, ¿sale? Recordemos que todo esto que obtiene el negro no es gratis, porque tuvo que debilitar la estructura de peones de su flanco de rey. Y aquí una interesante continuación puede ser caballo D2, y ahora puedes comerte el alfil o puedes comerte el caballo, pero vamos a ver qué pasa si me comen el caballo, que parece lo más incisivo porque me está ganando un peón aparentemente, pero pronto veremos que no es así. Después de caballo por C3 comemos con peón, y una vez que nos comen con alfil tenemos la jugada torre C1. Aquí es importante torre C1 porque atacamos tanto el alfil de C3 como el peón de C7 por rayos X, que también está atacado por el alfil de G3, por lo tanto es un punto importante. Aquí se puede jugar alfil A5, una posición más o menos tranquila, pero también se puede jugar alfil B2, que es incluso más empleada. Por ejemplo, si te comes al peón de D4, que parece otro peón gratis, aquí pierdes de inmediato porque simplemente las blancas juegan dama A4, que es un ataque doble, tanto al rey como al alfil de D4. Es cierto que puedes protegerlo con el caballo C6, pero entonces tranquilamente el blanco te puede sacrificar la calidad en C6, y una vez que tú tomas, ahora sí, dama por D4, y aunque te llevaste una torre por dos piezas, en el medio juego no es suficiente compensación, ¿vale? Entonces aquí las negras están mucho peor. Y la otra, la que es la más empleada después de torre C1, es quitar el alfil a B2, ¿vale? Quitar el alfil a B2 y después de alfil por C7, dama D7, torre B1, dama por C7, torre por B2, caballo C6 y E3. Y aquí es verdad que en material estamos completamente igualados, pero las blancas tienen ventaja tanto en desarrollo, porque tienen dos piezas, las negras también, pero las blancas pueden sacar sus piezas más rápido, ¿vale? Y además, la estructura de peones es mucho mejor de las blancas, ¿vale? Porque tienen solamente dos islas de peones. La isla de peones que va desde D4 hasta H2 y la isla de peones del peoncito de A2. Y las negras tienen tres. Tienen la isla de peones de A y B, la isla de peones de D y la isla de peones de F, G y H6, perdón. Entonces en estructura de peones están mejor, y además la seguridad del rey también se podría decir que el blanco está un poco mejor porque el negro no encuentra un refugio seguro. En el flanco de dama pues tenemos dos columnas abiertas por si se enroca ahí, y en el flanco de rey pues ahora tampoco va a estar seguro porque ya avanzó G6 y H6 y G5, entonces ya es muy fácil para las blancas, por ejemplo, intentar abrir la posición y atacar por ahí.
Por lo tanto, parece que las blancas son las únicas que pueden aspirar a obtener más ventaja aquí. Entonces, después de C6, el blanco jugó alfil F4. Esta ya es la partida real, no son variantes. A lo que siguió alfil F5, E3. E3 pues claramente para sacar el alfil a D3 o a E2. Siguió caballo D7, H3, el H3 probablemente para G4, alfil E7 y G4, como decimos, ¿no? No es que G4 realmente vaya a ganar material o algo así, pero incomoda bastante a las piezas negras, como pronto vamos a ver. Ian Nepomniachtchi jugó alfil E4, clavando al caballo, pero tampoco hay gran problema, ¿no? Porque para empezar está defendido y además es muy fácil defenderlo con otra pieza. En este caso, Magnus jugó alfil E2. Si nos comemos al alfil, que es verdad que podemos hacerlo y quedarnos con la pareja de alfiles, tampoco es tan claro que el blanco obtenga ventaja alguna, porque después de caballo por E4, el caballo está bastante bien colocado y no parece que lo podamos expulsar fácilmente, ¿no? La única forma quizá de expulsarlo o de inmediato es alfil aquí o caballo D2, pero sería mover otra vez la misma pieza en la apertura. Entonces no está muy claro que realmente sea ventajoso para el blanco. Entonces Magnus no lo capturó, sino que jugó alfil E2, como decimos. Y Nepomniachtchi jugó de inmediato dama B6 amenazando el peón de B2. Esta jugada o este tipo de jugadas es bastante típico en esas posiciones porque el peón de B2 está indefenso debido a que el alfil ahora quedó por fuera de la cadena de peones, ¿vale? Entonces siempre es la contra que tiene, ¿no? Sacar el alfil por la cadena de peones pues tiene el inconveniente de que deja débil a ese peón. Y si no lo sacas de la cadena de peones pues tiene el inconveniente de que el alfil te quede encerrado durante mucho tiempo. Entonces hay que elegir entre ambos males, digamos. Ahora el blanco tiene que decidir cómo va a defender el peón de B2. No puedes defenderlo con torre B1 evidentemente porque te capturan y estamos perdiendo material. Así que parece que de las mejores continuaciones puede ser o dama D2 quizá, o dama B3 que fue la que jugó Magnus Carlsen. Y no se ven muchas más, ¿no? Porque por ejemplo caballo A4 queda un poquito mal colocado, te pueden dar jaque con alfil B4 o dama A5. Y se ve incómodo. Entonces dama B3 fue la opción elegida por Magnus. A lo que siguió dama por B3, A por B3. Ahora, es verdad que el blanco ha quedado con peones doblados y aislados además porque no tiene peones ni en A ni en C, pero como compensación tiene la columna abierta A y además ya se quitaron, digamos, la debilidad de B2. Ahora, de hecho, el peón de B, que está doblado, lo puedes utilizar en algunas ocasiones para romper en B5, ¿vale? Es un llamado ataque de las minorías, donde una minoría de peones, en este caso dos peones o uno si lo quieres ver así, porque solo es el peón de B que va a atacar, ataca a una mayoría de peones, en este caso a la cadena de peones que va desde B7 hasta D5, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues simplemente debilitar esa estructura bastante bien defendida de momento, ¿vale? Después de A por B3 siguió alfil G6, caballo H4. Una de las ideas evidentemente es ganar la pareja de alfiles. A lo que siguió alfil B4, caballo por G6 ganando la pareja de alfiles, H por G6 y ahora F3. Ahora lo que quiero que observen es la estructura de peones del blanco, especialmente esta isla de peones. Ya dijimos que los peones de B los vamos a utilizar más adelante para hacer el ataque de minorías, pero la verdad es que esta estructura de peones es muy débil. Siguió caballo F8, rey F2, caballo E6 y alfil G3. Las blancas se rehúsan a regresar la pareja de alfiles, ¿no? Quieren quedarse con la pareja de alfiles para tener una posición más dinámica, ya que la posición tiende a abrirse, porque el blanco tiene en algunas posibilidades romper con D4, con E4. Siguió rey E7, H4, A6, rey G2, torre D8, alfil F2, maniobrando con el alfil. Ahora que el alfil ya está aquí, defiende indirectamente el punto D4 y digamos que en algunas posiciones ya se podría jugar E4, ya que el alfil brinda un apoyo al punto D4. Siguió alfil D6, alfil D3, alfil B8 y ahora sigue un plan bastante interesante de Magnus. Aquí recordemos que estos peones están mal y el caballo S3 podemos ver que tampoco tiene gran cosa que hacer. En E4 pues se lo comerían, en D5 igual, en B5 igual. Si va a lo mejor ir a E2, ¿no? Pero tampoco se ve gran futuro por ese lado, porque si llega a G3 tampoco tiene saltos importantes y si va a F4 te lo pueden comer ganándote un peón. Entonces parece que el caballo está tan mal situado que es tu peor pieza, digamos, ¿no? Está bastante mal colocado y hay que mejorarlo. Y Magnus encontró una forma bastante bonita que al mismo tiempo que utiliza el peón doblado mejora el caballo. Juega caballo A4. La idea de caballo A4 es jugar caballo C5, pero no de inmediato. Quiere jugar primero B4 para que después de que juegue caballo C5 y el negro, digamos, llega a capturar con caballo, comer con el peón de B y quitarse esos peones doblados, ¿vale?
Entonces el negro se da cuenta de eso y lo evita jugando alfil D6. Ahora evidentemente no puedes jugar B4 porque simplemente te comen un peón y listo, no ganamos nada. Pero el blanco insiste en el tema y juega alfil E1, ¿vale? ¿Cuál es la idea de alfil E1? Pues simplemente ofrecer un apoyo cuando el peón llegue a B4, va a estar defendido por el alfil de E1. Y ahora el negro jugó C5, que según los módulos es una jugada dudosa, no mala, pero sí que da un juego mucho más cómodo al blanco. Aquí lo mejor, al parecer, según los módulos, era jugar rey D7 para emigrar con el rey al flanco de dama y defender el punto B7, que recordemos que es la idea principal de las blancas, ¿no? Jugar el peón a B4, el caballo C5 y tocar al peón de B7. Esa es la idea principal detrás de todo el plan del blanco. Y después de B4, por ejemplo, simplemente esconder el rey en C8, caballo C5, caballo C7, renuente a cambiar un poco de piezas, alfil D2 y después de torre E8, pues parece que la posición blanca es preferible, pero el negro aguanta perfectamente, al menos según los módulos. Pero bueno, Nepo jugó C5, a lo que Magnus comió con caballo, caballo por, peón por, alfil por y alfil D2. Ahora hemos llegado a una posición, a un prefinal digamos, donde el blanco tiene pareja de alfiles contra alfil y caballo. Y no sé realmente si valorar la estructura blanca como mejor, porque recordemos que tiene peones doblados y aislados en B, pero el negro tiene 3 islas de peones y además también tiene un peón aislado en la columna D. Así que es complicado, pero yo sí diría que está un poco mejor la estructura del blanco. Siguió torre HE8. Recordemos que la torre ataca indirectamente al peón de E3, que ya está atacado también por el alfil de C5, por lo tanto tiene un plan claro el negro. Siguió B4 y después de alfil B6, B5, de inmediato deshaciéndose del peón aislado y doblado. Siguió A5, aquí hay que hacer notar que te están ganando un peón, hay que hacer algo al respecto. O sea, si tú lo dejas ahí te comen con peón, comes con peón y te comen con alfil o con torre, da igual, el peón de B quedaría pasado. Así que hay que tener mucho cuidado. El negro decidió sacrificarlo momentáneamente con A5, pero al menos le sigue dejando los peones doblados y bastante molestos, ¿no? Al blanco. Aquí hay que ver que si por ejemplo comes, eso es un poco peor porque entonces podría seguir alfil por B5 atacándote a la torre. Tendrías que quitarla, por ejemplo, H8 y después de alfil B4 jaque, el rey tiene que ir a E6 y vas a conjugar la torre a E1 y el rey negro está en bastantes problemas. Hay que observar la acción de la pareja de alfiles desde B5 y B4 y la torre que ataca por rayos X al rey en el centro. Por lo tanto, está bastante peor aquí el negro. Es por eso que Ian Nepomniachtchi no comió, sino que jugó A5, como digo, sacrificando el peón, pero manteniendo todavía la casilla B5 ocupada por un peón, por lo tanto el alfil no puede venir a molestar a la torre. Siguió alfil por A5, torre por A5, y después de rey D6, que recordemos que en el final el rey tiene que participar, el rey seguramente va a esta casilla, ¿no? Para intentar molestar a la torre, a lo que siguió rey F2, defendiendo el peón que estaba siendo atacado por la torre de E, torre E7, torre D1 y después de torre H8 simplemente G5 y después de que el caballo se quita torre A4. La torre A4 es para defender el peón que estaba siendo atacado por la torre de H. Siguió caballo C5 y torre G4. Quito la torre de la amenaza del caballo y sigo defendiendo al peón de H4 que está siendo atacado. Siguió rey C7 y ahora alfil B1. Aquí es interesante mencionar que es la única oportunidad que tuvo el negro de intercambiar a su caballo por el alfil. Recordemos que el alfil suele ser superior en posiciones abiertas, ¿vale? Y esta posición ciertamente es una de ellas. Aquí la mejor oportunidad del negro para resistir era capturar en D3 y después de torre por D3. Ciertamente está algo peor, pero parece que la posición se puede aguantar con un juego correcto. Pero desafortunadamente jugó rey C7 y aparentemente la posición ya está completamente perdida, porque el blanco ahora ya no va a permitir que lo capture, simplemente juega alfil B1 y mantiene a su alfil en el juego, y el caballo de C5 no va a encontrar buenas cosas que hacer. Siguió torre E5, alfil A2, y ahora el alfil vemos como sí crea problemas y el caballo no tiene mucho juego, pero el alfil sí. Están amenazando tanto la torre como el alfil al peón de D5. Siguió F6, peón por peón, peón por peón. Y ahora torre por D5, ganando otro peón. Ahora son 5 peones contra 3 y además alfil contra caballo. Eso ya pinta para victoria blanca. Siguió torre por, alfil por. Y después de caballo D3 jaque, el rey blanco movió a G3. Caballo E5 atacando a la torre y defendiendo al peón de G6. Pero el blanco simplemente juega torre F4, atacando al otro peón débil, ¿vale? Siguió torre
torre E8 como para que no puedas capturar al peón, porque entonces pierdes al alfil, pero el blanco encuentra un truco bastante bonito, que es sacrificar el peón de B6. Sacrificar entre comillas, porque realmente lo vas a recuperar de inmediato si te comen. Ahora, el negro tiene varias posibilidades, pero todas pierden. Por ejemplo, si te comes al peón de B6, simplemente te juegan torre por F6, rey C5, alfil por B7 y tienes 3 peones de menos. Y alfil contra caballo es una posición completamente sin esperanzas. La otra posibilidad después de B6 es venir justamente a D6, pero entonces simplemente te puedo jugar alfil por B7 y otra vez estamos en una posición muy similar, ¿no? Porque otra vez el peón está atacado, el peón de B está pasado, además tengo 3 peones extra, es un montón de ventaja. Y por último, la otra posibilidad es que después de B6 no te lo comas y te vayas a B8. Pero entonces simplemente hay que observar que el alfil parece que está atacado, pero ahora que el rey se fue a B8, el alfil es intocable. Simplemente hacemos torre por F6 y el alfil no puede ser capturado. ¿Por qué? Porque si te lo comes, entonces te dan como un mate tipo de pasillo, ¿no? Porque el peón le evita que el rey se escape. Tienes que jugar torre D8 y torre por D8 terminaría siendo jaque mate. Por lo tanto, es una posición completamente perdida para Ian Nepomniachtchi, que justamente cuando le jugaron B6 decidió abandonar la partida porque vio estas variantes y vio que ya no tenía ninguna esperanza de sobrevivir. Bueno amigos, esa fue la ronda 1 de la Copa Sinquefield. Espero que les haya gustado el análisis, se hayan entretenido. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.